Buenas tardes amigos, estamos aquí desde el Centro Cultural Pío Lalo Parra en Cerrillos, donde se está realizando la Cumbre Social por la Acción Climática. Estamos transmitiendo en directo para ustedes a través de Ladera Sur y esto también es una iniciativa de la sociedad civil por la acción climática. Esta jornada de día martes ha sido la jornada dedicada al agua y para eso justamente vamos a conversar, vamos a analizar todo lo que ha sucedido con un tremendo panel de invitados. El primero de ellos es Ezio Costa, abogado, también director ejecutivo de ONG FIMA. Ezio va a estar con nosotros todos los días. ¿Cómo estás, Ezio? Bienvenido. Gracias, a este resumen de jornada. Natalie Joañán, ella es vocera de la coordinadora No Alto Maipo. Bienvenida, Natalie. Ya estamos con Bernardo Reyes, también él es vocero de la red de los ríos libres. Bernardo, bienvenido. Gracias. Vamos a estar analizando entonces qué es lo que sucede cada jornada en esta cumbre, la llamada cumbre paralela, ¿cierto? Esta cumbre social por la acción climática acá desde Cerrillos hasta el próximo miércoles 11 de diciembre, contándoles a ustedes más o menos lo más importante que ha sucedido cada jornada y como comentábamos antes, hoy es el día dedicado al agua y eso me gustaría que nos contaras cuáles son las principales conclusiones de esta primera jornada activa, porque ayer fue la inauguración, pero la primera jornada activa de esta cumbre. Claro, bueno, ayer fue la inauguración, efectivamente fue un evento bien bonito con músicos de distinto tipo, participaron músicos locales, niños de los colegios de Cerrillos y también un grupo de hip hop de acá de Cerrillos, muy interesante. Y fue también la inauguración de la COP. Y vamos a hablar entonces en paralelo de la COP y de la cumbre, porque ayer en la COP hubo bastantes problemas con la inauguración a propósito de dos cosas principalmente. La primera fue un video del presidente Piñera que no fue bien recibido, sobre todo por la gente de la sociedad civil, no solo la sociedad civil chilena, sino que la sociedad civil global. Era un video donde el presidente Piñera se refería principalmente a la situación interna de Chile en una pantalla gigante puesta en la COP, donde la situación interna del país no debiera ser un tema. Y eso entonces generó cierta molestia. Y también hubo un problema de descoordinación en términos de negociación en la primera alocución que tuvo la ministra Smith, porque ella está a cargo de aprobar la agenda y se hace un acto de apertura de la agenda en el plenario donde los países pueden decir si quieren modificar algo o si les parece bien la agenda. Generalmente este es un acto más bien protocolar donde las cosas ya están conversadas y por lo tanto no se producen grandes exabruptos. Había una solicitud de varios países africanos de que en la agenda de cambio climático se considerara las diferencias específicas de los países africanos a la hora de tomar decisiones. Eso aparentemente había sido conversado con la ministra Smith durante el año y la ministra lo hizo saber en su rol de presidenta de la COP, lo hizo saber al plenario para que lo aprobaran en la agenda y en ese minuto tanto países de Asia como países de Latinoamérica, y esto es lo más preocupante, pidieron la palabra para señalar que ellos también tenían situaciones excepcionales, especiales, y que también tenían que tomarse en cuenta. Lo preocupante de eso es que entre los que hablaron de Latinoamérica estaban los miembros del ILAC, que es el grupo de negociación en el que participa Chile, lo que quiere decir que no se había coordinado bien con ellos cómo iba a funcionar estas excepcionalidades. La ministra cerró la conversación sin darle mucho espacio a estos otros países que pedían medidas excepcionales, pero eso generó también cierto ruido en términos de cómo se van a llevar las negociaciones. Hoy día además fue un día de bastante ruido de la calle, ¿no? Porque hubo harta manifestación fuera del pabellón chileno, incluso hoy día también increparon de alguna manera a la ministra Schmidt, algunos representantes de los pueblos originarios. Ha sido bastante tenso en términos sociales todo lo que está sucediendo allá. Sí, bueno, cuando se llevaron la COP de Chile a España, sabiendo que no se iban a solucionar los temas chilenos en el periodo de tiempo que quedaba, quizás no previeron que también los problemas iban a continuar al nivel en el que están, que la crisis social con muy pocas medidas para solucionarla iba a seguir tan abierta y que por lo tanto los activistas iban a seguir a la ministra, al presidente si es que hubiera ido, pero no fue, hacia Madrid también. Y que por supuesto hay cosas gravísimas que los activistas ambientales estamos obligados a denunciar, como las violaciones de derechos humanos. Entonces ya hubo alocuciones de parte de los jóvenes, ya hubo manifestaciones de parte de los jóvenes en la COI, en la inauguración de la COP, señalando que había violaciones de derechos humanos en Chile. Hoy efectivamente los pueblos indígenas se manifestaron. El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños fue el que llevó la voz
de los pueblos indígenas chilenos no invitados a la COP, porque aparentemente hay algunos que fueron invitados, pero no son representativos. Entonces el presidente del Consejo Pueblo Atacameño fue a decir, bueno, aquí no se nos está tomando en cuenta ni para lo climático, ni tampoco para el proceso constituyente, a propósito del problema que se está teniendo, y eso repercute obviamente en la agenda internacional. También hubo algunas manifestaciones dentro de la COP, que también es extraño, digamos, las manifestaciones dentro de la COP son muy controladas, pero ahora las hubo de los pueblos indígenas, de los jóvenes y también de activistas contra las termoeléctricas. Finalmente, que la COP no se haya realizado en Chile y se traslade a Madrid, ¿puede darnos una oportunidad de que haya más visibilización, quiero decir, de los temas que están sucediendo en este país finalmente? Que no sea acá. ¿Es una oportunidad quizás? Es posible, es posible. Yo lo veía al contrario, yo creía que iba a haber más visibilidad si era acá la COP. Pero ahora estamos viendo que de todas maneras allá hay visibilidad, además hay solidaridad entre los pueblos, de eso no hay duda. La cumbre social por el clima que se está haciendo en Madrid, en paralelo a la cumbre social por la acción climática de acá, está también levantando los mismos temas, estamos coordinados también en cuanto a las agendas, por lo tanto creo que haciéndose allá de todas maneras los temas chilenos van a estar en la mesa permanentemente. Hablemos de lo que ha sucedido acá en Chile, justamente en esta cumbre llamada Cumbre Paralela, Cumbre Social por la Acción Climática, acá desde Cerrillos, esta jornada del agua, la jornada del día martes. Sí. ¿Cuáles son las principales conclusiones, las principales actividades además que hubo? Bueno, hubo actividades durante todo el día, era el primer día activo de la cumbre, entonces por supuesto estábamos muy ansiosos de ver cómo iba a funcionar. Afortunadamente llegó bastante gente, se hicieron todas las actividades de manera correcta, algunas fueron muy buenas, yo estuve yendo de una a otra. Me impresionó mucho sobre todo las actividades en las que participó Modatima en la mañana. Tuvimos fases muy emocionantes de las actividades. Por ejemplo, Lorena de Modatima, Mujeres Modatima, en algún minuto contó la historia de su hija, que tiene 12 años, que fue al río Maipo hace muy poco y que era la primera vez que veía un río, porque en Petorca los ríos ya no existen. Y que ella contó, emocionada en el escenario, que ella no se había dado cuenta que su hija no conocía los ríos, a pesar de ella ser una activista del agua. Tuvimos una locución también muy emocionante de Rodrigo Mundaca, tuvimos la presencia de la Madre María Elisa, que es la Madre Superiora de las Carmelitas Descalzas del Cajón del Maipo, un convento, un monasterio que han dado una pelea gigantesca contra una central hidroeléctrica que quiere pasar por sobre su monasterio, en una clara muestra de cómo a veces el sistema extractivista puede pasar por sobre cualquier valoración. O sea, no es solamente una cuestión de clase, de los pueblos indígenas, incluso con un convento de monjas en el Cajón del Maipo se quiere hacer lo mismo, siempre poniendo por delante, digamos, este tipo de proyectos. Muy interesante y muy emocionante escucharle a ella, una mujer de más de 70 años, de claustro, una monja de claustro, con un espíritu de pelea que ya se lo quisiera cualquier persona. Muy lindo eso. Hubo también actividades de océanos, hubo menos actividades de océanos que de aguas dulces, digamos. Los problemas centrales de Chile, y en eso coinciden casi todos los que hablaron, y por supuesto aquí vamos a tener más visiones, pero tienen que ver con la privatización del agua, tienen que ver con una mala gestión del agua también, tienen que ver con la sequía, con la desertificación, y de eso fue lo que habló la mayoría de la gente. La Federación Nacional de Agua Potable Rural, por ejemplo, también se refirió a las complejidades que significan para ellos mantener los sistemas de agua potable rural frente a los otros usuarios del agua que presionan más a veces que estos sistemas comunitarios y que los ponen, por lo tanto, en problemas, incluso frente a las sanitarias que en algún minuto quisieron comprar las aguas potables rurales para evitar este sistema o para privatizar este sistema de gestión comunitaria, que es de los pocos sistemas todavía bien comunitarios que existen en Chile. En general fue un día bien bonito. Las actividades de la tarde respecto de ríos vamos a escuchar más probablemente de Bernardo y de Nata, porque estuvieron en esas actividades, y estuvo la Red de los Ríos Libres, que es una red muy bien constituida y de gente que está de Arica a Punta Arenas prácticamente protegiendo precisamente las cuencas, protegiendo los ríos, entendiendo que esas son las venas por las que fluye la vida en nuestra tierra.
Les damos la palabra entonces a nuestros dos invitados, hablemos de los ríos y hablemos también de los problemas particulares, por ejemplo, que están viviendo ustedes de la Coordinadora No Alto Maipo, para que la gente también conozca cuál es la problemática específica ahí, y después pasamos con Bernardo a una mirada global también de lo que sucede. Bueno, nos encontramos con varios hermanos de actividades, de lucha de todas partes. Empezó el día muy lindo con las Vivas del Agua de Petorca. A Rodrigo no lo había visto desde que había vuelto de Francia, que volvió la semana pasada, pero ha estado ganando sus premios internacionalmente, estaba muy emocionado con la recepción de la gente. Entonces esta oportunidad, que yo creo que más que la cumbre que esté la Copa allá en Madrid o acá en Chile, en Santiago, sirvió para duplicar la potencia que podemos tener como organizaciones, como sociedad civil. Tenemos grupos de gente allá que están yendo de la misma coordinadora, están allá tratando de mostrar que Alto Maipo, el proyecto que va a intervenir toda la cuenca, todo el sistema hídrico de Santiago, una cosa, toda luce absolutamente surrealista, pero que está pasando, así como están pasando las zonas de sacrificio, como estamos quedando sin agua, no por un tema de sequía, sino de escasez hídrica, la diferencia entre esos conceptos. Se está buscando allá mismo en la COP25 que se declare que las represas, las hidroeléctricas no son energías limpias, que no solamente por no emitir, la cantidad de impactos que tienen no son importantes, sobre todo los efectos de la aceleración del cambio climático. Entonces, bueno, estuvimos conversando, estuvo la gente de la Red por los Ríos Libres, la gente de Nehuenco, y a raíz de todo el estallido social que estamos viviendo todavía, y esta nueva oportunidad que se da de repensar y de pensar una nueva constitución, era algo que no teníamos hace 2 meses atrás en la mira, o lo veíamos demasiado lejano. Lo más estábamos apelando por alguna reforma al Código de Agua que finalmente por la codicia de unos pocos tampoco avanzaba. Entonces se entiende que haya ocurrido este estallido social, donde una de las primeras demandas, la demanda más importante, porque es la base de todas las otras demandas, es la demanda por el agua. Entonces se habla mucho de nueva constitución, de reforma, de un nuevo código de agua, lo que está pasando en las distintas comunidades, se habla de territorios, pero en realidad territorio es una palabra a lo mejor que es un poco ajena al común de los ciudadanos, porque todos somos territorios, todos somos ciudadanía. Sirvió también para gente que hoy día estuvo desde Patagonia, desde Aysén, que vinieron, o desde el Maule, que nos decían, bueno, allá en el Maule no nos pescan, hemos denunciado tanto, pero parece que Santiago es Chile, y yo, bueno, decirles que Santiago no es Chile, acá estamos con unos problemas gravísimos también. Entonces todo este sistema que se está denunciando, y ojalá que allá en Madrid ya podamos avanzar, porque los 3,2 grados que se nos vienen, de verdad y junto a eso el tema del agua, la criófila, el derretimiento de glaciares, tuvimos la gente de FENADA porque están con los problemas tremendos también, que tienen que comprar el agua a las juntas de vigilancia para poder abastecer a la población autogestionada. Entonces todos son problemas pero que te dan, no solamente, bueno, hay una denuncia y una problemática, pero también te dicen, ok, ya basta de diagnóstico, ya reconocemos lo que está pasando aquí, ¿qué hacemos? Y eso es una gran conclusión del día de hoy, que necesitamos una ley de glaciares, que necesitamos un nuevo código de agua, que las emisiones no solamente tienen que ver con las carboneras, sino con un montón de otros aspectos, y la vida del ecosistema en general. Eso. ¿Cómo avanzar, perfecto, cómo avanzar, Bernardo, entonces en estas soluciones desde su punto de vista? Bueno, yo creo que, número uno, se planteó que necesitamos un marco legal de protección de las aguas en Chile distinto al que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido un Estado que simplemente no ha tenido la capacidad de regular la demanda que se hace sobre los recursos hídricos y el proceso de concentración de la propiedad del agua y de los sistemas de regadío, y la corrupción que hay detrás de esto, que también se vio en unos paneles de cómo hay una estructura del Estado que financia el acaparamiento y la concentración de la propiedad del agua. Entonces la necesidad urgente de un cambio de rango constitucional como eso. O sea, eso es fundamental, porque las instituciones públicas no están aprendiendo. El mundo corporativo sí está aprendiendo las rutas y las mañas para reapropiarse de lo que va quedando del agua. Eso sí, evidentemente claro, y por eso es que analizamos con profundidad, por ejemplo, qué implica este absurdo que se llama carretera hídrica que plantea Juan Sutil y un consorcio muy amplio de institucionalidades privadas como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sonami y un conjunto de otros,
representantes del mundo corporativo que justamente ha transformado el país en un lugar de saqueo. Entonces, la sequía se ha construido justamente porque el país ha sido depredado de recursos que no son protegidos y no han sido vistos por el Estado. Los bosques en el norte, los bosques en el centro, los bosques en el sur, que son la unidad con los ríos que permite crear bajas presiones, atraer la humedad del mar hacia los continentes y los verdaderos sistemas que pueden estar fluyendo en el ciclo hidrológico del agua, tiene desde el mundo corporativo inmediatamente una propuesta para romper esos sistemas. Entonces, frente al cambio climático, proyectos absurdos como la carretera hídrica, por ejemplo, se demuestran que son literalmente inviables. Sería interesante que nos comentara un poco más sobre la carretera hídrica para las personas que nos están viendo, cuáles son los principales problemas de este proyecto. Bueno, la carretera hídrica, en pocas palabras, intenta llevar agua desde el río Biobío, una zona donde hay abundancia de aguas, ni tanto, porque tenemos muchísimas comunidades sin agua en la región del Biobío, llevar esta agua que sobra, entre comillas, y que se pierde en el mar, porque el planteamiento de ellos es que el agua se pierde en el mar, desconociendo ecología básica número 1, ¿sí? Y por tanto plantean llevar el agua hacia el norte de Chile, hacia la cuarta, tercera, y en el paso ir rellenando los embalses que están vacíos, que se construyeron casi como elefantes blancos, porque no había ninguna percepción, aunque eran nuestros impuestos, no había ninguna percepción de que la tendencia era a una disminución de la pluviosidad por el cambio de uso de suelos, por la pérdida de la capa vegetacional y la estructura de los bosques nativos. Entonces, esta propuesta para impulsar 1 millón de nuevas hectáreas bajo riego para la exportación, en ningún momento la carretera hídrica habla de soberanía alimentaria, por ejemplo, para nada, es tener más exportación. Significa que los peces gordos siguen engordando y que, en este caso, el Alto Biobío, la cuenca del Queuco y otros que ya han sufrido graves daños con la represa de Pangue, Ralco, por ejemplo, siguen siendo zonas de sacrificio aún más agudas frente al cambio climático y que además busque dinero, que eso es lo más increíble, que para los estudios busquen dinero público de tal forma que el 80% de los costos de los estudios de la carretera hídrica se transformen en prioridad nacional con su capacidad de lobby que tienen y de corromper el sistema, y que la Dirección General de Agua y otras estructuras que administran el agua, malamente lo han hecho en Chile, les entreguen más recursos para que el mundo corporativo siga reapropiándose. Y estaba la mirada desde el mundo pehuenche, representada por Fernanda Castro, que viene de una comunidad allá mismo en Queuco, pero también la mirada que tiene Francisco Vidal desde el Maule, que es una cuenca totalmente apropiada por Enel. Es la cuenca de Enel en Chile. Hacen y deshacen en ese territorio sin que ninguna institución pública le ponga freno a todos los desmanes que ellos están haciendo en las contaminaciones. Lo que sí emerge como una necesidad urgente es poder lograr un proceso de conversación con la ciudadanía, con los movimientos sociales, con las organizaciones de distinto tipo, para reaprender cómo logramos continuidad de los ríos hasta el mar, para reconstruir, restaurar ese vínculo de los ríos con el mar, volver a enriquecer las zonas costeras. Al frenar el flujo de sedimentos de los ríos hacia el mar, como se pretende, para que el agua no se desperdicie en el mar, lo que estamos frenando es toda la cadena de nutrientes, que tiene millones de años, cientos de millones de agua constituyéndose para enriquecer las zonas costeras y generar la gran riqueza de los océanos. Frenar eso es no ver el mar como lo que es, el aporte para millones de personas de alimentos. El mar también es una fantástica y maravillosa área de producción de alimentos. Entonces, destruir la cadena de los ríos, el flujo de los nutrientes hasta el mar, es un absurdo que solo el mundo corporativo en su cortoplacismo no puede ver. Hay otro tipo de soluciones que tienen que ver también con situaciones más bien legales, marcos regulatorios, etcétera, etcétera, desde esa área que es la que tú manejas bien eso. Sí. ¿Cómo avanzamos? No, quería agregar algo sobre el tema de los embalses que dijo Bernardo, sobre los embalses construidos como elefantes blancos, que no son una solución a la escasez hídrica. En el último presupuesto de la Nación, que se aprobó la semana pasada, a último momento se incluyó una norma que permite, sin evaluación ambiental, entregarle dinero público a embalses. Y eso es inconstitucional. Afortunadamente, un grupo de parlamentarios de 41 diputados que estamos ayudando desde ONG FIMA, también desde Terram, también desde Chile Sustentable, presentaron una acción de inconstitucionalidad. Y entonces se va a tener que ver en el Tribunal Constitucional este problema. Pero esto es una muestra más del asunto, ¿no? De la pretensión de que la solución a una cuestión como la escasez hídrica, como la sequía, es construir embalses.
Cuando en realidad la solución que debiéramos estar estudiando y que es la que tiene mayor rendimiento y además es más respetuosa del medio ambiente y de las personas es la recuperación de ecosistemas. Esa es la solución que deberíamos estar haciendo. Y desde un punto de vista normativo, para ir precisamente a la ley, uno de los problemas que tenemos es que nuestra regulación de aguas actual no pone a la mantención de los ecosistemas, que son los que permiten que se reproduzca el ciclo del agua, a la mantención de los ecosistemas no la pone como una prioridad, sino que no la pone ni siquiera. La única manifestación de protección ecológica que hay en el Código de Aguas es una cuestión que se incluyó en el año 2005, que se llama caudal ecológico mínimo, que es una obligación para los que tienen derechos de agua nuevos de que una parte de esa agua quede en el caudal del río. El problema es que el año 2005 ya estaban entregados casi todos los derechos de agua de Chile y por tanto cualquier modificación a los derechos nuevos es muy insignificante en relación al impacto que está teniendo esta extracción ilimitada de agua de los cauces naturales. Respecto de la Constitución en lo particular, ¿también debiera estar esa palabra, la palabra ecosistemas o la palabra biodiversidad, que es algo que simplemente no... Absolutamente. O sea, en una nueva Constitución, por supuesto, tiene que estar reconocido nuestro derecho al medio ambiente sano, pero también tiene que estar reconocido el derecho al medio ambiente, del medio ambiente y de los ecosistemas de reproducirse y, por lo tanto, de protegerse. No lo pueden hacer ellos mismos, tendremos que hacerlo nosotros, pero entender que el ecosistema es incluso más que un sujeto de derechos, es el espacio en el cual todos coexistimos, en el cual se reproduce la vida y por lo tanto que hay que protegerlo. Y en el caso del agua, no hay ninguna duda, creo yo, que en una nueva Constitución el agua tiene que recuperar su carácter de bien público, de bien común. Actualmente, y esto fue algo de lo que se habló mucho durante la mañana, porque efectivamente en el Código de Aguas y en el Código Civil se dice que el agua es un bien nacional de uso público, pero la Constitución entrega la propiedad sobre los derechos de extracción. Mostraron el documental Secos, que es un documental que hizo Modatima con la Heinrich Böll hace algunos años atrás. Es un hermoso documental, un coral de actores, simplemente leyendo la Constitución en lo que se refiere al agua y asombrándose de ello, de cómo puede ser que en este país tengamos propiedad sobre algo que es a todas luces un bien común como el agua. La recuperación del agua, lo que no significa necesariamente que se le vaya a quitar los derechos de agua a los agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores, no se les va a quitar los derechos de agua a los pequeños agricultores. Pero la recuperación del agua es una cuestión que tiene que ser parte de la agenda real de construcción de un nuevo modelo en Chile. En términos concretos, para que también las personas que nos están viendo ahora entiendan bien cómo les puede afectar a ellas esta recuperación del agua de la que hablamos. ¿Cuáles son los beneficios de esa recuperación del agua? Los beneficios concretos para las personas. La mayoría de las personas vivimos en Chile, vivimos en ciudades y por lo tanto prácticamente no notamos la diferencia entre que el agua esté privatizada o no esté privatizada y eso es un problema de desconexión con el mundo rural. Una de las cuestiones principales, por ejemplo, es que la decisión de qué se hace con el agua, cómo se utiliza, cómo se gestiona, sea una decisión democrática y por lo tanto en la que participemos todos, independientemente si tenemos o no tenemos derechos de aguas. La decisión sobre cómo se gestiona una cuenca, sobre cómo se gestiona el agua, no es solamente cómo se reparte el agua, sino que es qué va a pasar con todo el ecosistema de esa cuenca. Entonces, ¿qué va a pasar con si el río Maipo, como está actualmente, dividido en secciones, entregado a privados, con un problema como el Alto Maipo? Eso significa no solamente que el río puede secarse, significa no solamente que el agua potable de Santiago corre un riesgo, sino que significa que todos los ecosistemas de la cuenca del Maipo, y por lo tanto todos los ecosistemas de la región metropolitana corren un riesgo. Y lo estamos viendo, se secan los bosques esclerófilos en la región metropolitana. Y claro, los bosques no tienen derechos de aguas, nadie tiene derecho de agua para regar los bosques, pero uno razonablemente debiera dejar una cantidad de agua para que se puedan mantener esos bosques que son reservorios de vida, que son reservorios de agua y que son también capturadores de gases de efecto invernadero y por lo tanto los grandes mitigadores del cambio climático. Respecto de Alto Maipo, futuro, ¿hay otras instancias legales a las que se puede apelar todavía? ¿En qué está ese proceso hoy día? Sí. Me gustaría agregar algo más sí, respecto a lo que estábamos conversando. El tema de... hay que dar saltos importantes respecto a lo que es el cambio climático. La verdad es que no podemos ir con cositas menores debido a este periodo de 10 años supuesto que nos queda para actuar. No para empezar a actuar, sino para actuar dentro de este periodo. Y una de las cosas importantes es que
deberíamos discutir, así como durante la dictadura militar se hizo una nueva regionalización y se subdividió el país en regiones, más que nada con una lógica administrativa, volver a pensar en un ordenamiento territorial que implique una nueva regionalización en base a cuencas, a la gestión integrada de cuencas. Así vamos a poder tener el territorio, identificar qué lugares tenemos que restaurar con urgencia, dónde tenemos que mover a lo mejor alguna fábrica, alguna minería que esté contaminando, cuáles son las zonas de amenaza, etc. Sobre todo que en el río Maipo, para Santiago, una de las cosas más peligrosas que ocurre es que nos vamos a quedar más frecuentemente sin agua, como ya lo vivimos hace 2 años atrás, donde la mitad de Santiago, de la región metropolitana, 22 comunas se quedaron durante 2 semanas sin agua. Debido a estos eventos aluvionales y que no se puede, Aguas Andinas no tiene la capacidad para depurar con la suficiente premura. Entonces, prontamente vamos a hacer una demanda. Me gustaría no revelarlo ahora, pero ya el próximo martes los vamos a invitar, ojalá que nos puedan ayudar a esa parte. Vamos a presentar una cosa que es muy importante, que tiene que ver con el acuerdo secreto que firmó Aguas Andinas, quien fuera un firme opositor al inicio del proyecto hace 12 años atrás, y que luego firma este acuerdo secreto que logramos que se presentara a través de Contraloría con Alto Maipo, donde le pasa parte de sus derechos y donde ellos no cumplen con el mandato que tienen de proveer de agua potable y saneamiento a toda la región metropolitana. Tiene que ver con eso. Estamos esperando la revisión de la resolución de calificación ambiental, que tiene que, bueno, hay que esperar a ver qué pasa para que los tribunales puedan actuar, y luego, una vez que ya hemos agotado todas las instancias, por supuesto seguir mirando siempre qué podemos hacer, pero romper el cerco comunicacional, que la gente se entere de lo que está pasando, del peligro que implica para todos nosotros esto de este proyecto, que además es una cuenca absolutamente saturada, ya tiene 6 centrales hidroeléctricas, está sobreotorgada en sus derechos de agua, etcétera. Y que la gente se entere y exijamos también ahí por ese lado esto. En todo el mundo se restauran alrededor de las grandes capitales, las capitales estratégicas, se restauran los ecosistemas alrededor. Acá hacemos lo contrario, lo estamos destruyendo y estamos entubando, bajando la calidad del agua, que en este minuto además está envenenada por toda la roca que sacan desde la marina y la depositan, y luego esto percola hacia abajo, etc. Bernardo, muchas gracias. ¿Tiene la palabra también? Bueno, yo creo que lo que cambio climático, cumbre de cambio climático, lo que nos implica es cómo colocar responsabilidades en el mundo corporativo, que a nivel global, Vivendi, Leonés de Sceaux, Suez, etcétera, que han concentrado los derechos de agua a escala mundial y que están presentes acá en Chile, también como dueños de las sanitarias que fueron privatizados entre gallos y medianoche durante el gobierno de Frey y parte del gobierno del Lago, fueron vendidas porque necesitábamos invertir teóricamente en purificar las aguas servidas, ¿sí?, para mejorar la condición de salud. Pero eso se hizo a costa del bolsillo de cada uno de los propietarios. Y acá en Chile, sobre todo en el verano, la gente no sabe, pero se le está cobrando, por ejemplo, todo el consumo adicional que tiene en el verano, porque hay que regar, si tienen jardines, etcétera, que aumenta el consumo de agua, te lo cobran como tratamiento de agua. Entonces hay una tarifa mentirosa, escondida, que enriquece aún más al mundo corporativo, y no hay de parte del Estado una demanda de reinversión de la rentabilidad de las empresas. No es que las empresas no tengan rentabilidad, toda empresa tiene como objetivo rentabilidad, pero el lucro excesivo en Chile es realmente grosero. Y por lo tanto, la pregunta número 1 es ¿cuánto reinvierte en proteger las cuencas? No puede ser que Aguas Andinas acá no tenga un programa de protección de los glaciares de donde nace el agua para Santiago. ¿Cómo se llama el programa de protección de los glaciares? Los ecosistemas naturales. No lo tiene. ¿Cómo se llama el programa de reforestación o de renaturalización de la cuenca? No lo tiene. Al contrario, tiene acuerdos secretos con Alto Maipo. O sea, todo lo contrario, erosionando y colocando en riesgo el abastecimiento de agua de 7 millones de habitantes. En el caso del Biobío, el doctor Edgardo Condesa invitó al primer plebiscito, ya por fines de los años 90, y toda la población dijo no queremos la privatización, desvío, y se privatizó. Hoy día es de propiedad de un fondo de pensiones de los profesores de Ontario, pero no invierte un centavo, por ejemplo, en proteger la reserva de Nonguén. Se les ha escrito en repetidas ocasiones y se les ha pedido que inviertan en proteger ellos. Ellos usurpan, hacen uso de esta agua, pero no reinvierten nada,
porque la autoridad lo permite. O sea, acá hay vacíos legales tremendos que estamos viendo y estos se están revelando y eso es parte del malestar. Esto es parte también de lo que llamamos nosotros violencia corporativa y la violencia del Estado para las personas porque muchos de ellos están sin agua o están recibiendo agua una vez a la semana. Los que hemos trabajado en la cuarta región lo vemos todo el tiempo, ahora ya no es la cuarta, es la quinta, la sexta, la séptima, incluso la octava, donde llega agua a los hogares una vez a la semana en un camión aljibe. Y por supuesto ya no es agua potable, y después de 2 o 3 días ya no tiene cloro, tampoco es agua potable. Pero el financiamiento que necesitamos para restaurar las fuentes de aguas locales simplemente no está porque no hay ni impuestos al agua, al mundo corporativo, ni hay un programa de reinversión y por último la capacidad que tiene el mundo corporativo para prever los riesgos, como se vio recientemente acá mismo en Santiago, se ha visto en Puerto Octay, se ha visto en distintos lados, no están. O sea, esta famosa superintendencia de servicios sanitarios no están haciendo la pega y hay que cuestionar por qué tienen estos salarios y cuál es el rol que tienen ellos porque no están protegiendo un eje central de la salud. Hablemos de la salud de las personas. El agua es crítico para esto y por lo tanto este bien público tiene que estar vinculado con salud de las personas, salud del ecosistema y con un sistema tributario que garantice que va a haber no los recursos que tenemos ahora, sino muchos más y gestión ciudadana. Los ciudadanos tienen que ser parte de la gestión de las cuencas y gestión también de las empresas sanitarias. No es un tema privado. Tenemos el derecho a ser parte de garantizar la seguridad y el derecho humano al agua, sino simplemente somos clientes comprando el derecho básico al agua. Eso no es posible en este modelo. Eso es lo que está reventando en la protesta hoy día. Muchas gracias, Bernardo. ¿Eso algo que agregar? No, simplemente decir que efectivamente tanto el problema del agua como en general los problemas ambientales nos parece que son bases de la crisis social que estamos viviendo. Y en ese sentido, en el pensamiento de una nueva constitución, pero también en la votación que va a haber en el plebiscito de los alcaldes el 15 de diciembre, es extremadamente relevante que votemos. Primero que votemos en el plebiscito de los alcaldes, luego que votemos por una nueva constitución y por una asamblea constituyente y que marquemos en el caso del plebiscito de los alcaldes el agua y el medio ambiente como prioridades de las soluciones de realmente largo plazo para un nuevo sistema en el que queramos efectivamente vivir y en el que podamos vivir en los próximos 30 o 40 años. Fantástico, muchísimas gracias a los tres. Mañana es el Día de la Naturaleza, sí, acá en esta Cumbre Social por la Acción Climática, así que no se lo pierdan, vamos a estar justamente con Ezio también comentando cómo ha sido la jornada. Recuerden, acá en el Centro Cultural Tío Lalo Parra en Cerrillos, esta fue una transmisión de Ladera Sur y de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Nos encontramos mañana, gracias.